Para entender el estallido de la Segunda Guerra Mundial hay que comprender primero qué es lo que sucedió en el Tratado de Versalles, la Conferencia de París, los países que no obtuvieron los requisitos y luego la crisis de los años 30 con el crack de 1929, el auge de los regímenes totalitarios en la década de los años 20 y 30 y algo similar al estallido de la Primera Guerra Mundial, en el cual, bueno, pues algunos países como el Imperio Alemán tenían eh, opción de crear un imperio, Gran Bretaña y Francia también, disputas, llevar a cabo una política expansionista como hizo el emperador Guillermo II, y al final provocó pues, el estallido de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue por la crisis, el auge de los regímenes totalitarios y que la ciudadanía se llevó a cabo hacia los extremismos de derecha e izquierda, al igual que como surgió también durante la Segunda República en España. La crisis del crack de 1929 provocó consecuencias políticas y sociales, y países como Japón, Italia y Alemania iniciaron políticas exteriores más agresivas y expansionistas, buscando tanto controlar mercados y materias primas básicas como acabar con la crisis social mediante el fomento de un feroz nacionalismo y del orgullo patriótico. Japón invadió Manchuria en 1961 e instauró un protectorado, el Manchukuo. ¿Qué pasó? Que claro, la Sociedad de Naciones tampoco pudo impedir la invasión, no hubo mucho castigo. Sí que el único castigo fue que le echaron en 1933, lo he hecho entre comillas, de la Sociedad de Naciones. En 1933, Hitler había sido elegido canciller en Alemania con un programa político que se basaba en el rechazo al Tratado de Versalles, el expansionismo territorial, ese llamado espacio vital y el rearme. Y Hitler comenzó a aplicar su programa rápidamente. En octubre de 1963, Alemania decidió abandonar la Sociedad de Naciones. En 1964 quiso unificar Austria, Mussolini se negó y otras potencias europeas, Gran Bretaña y Francia. En enero de 1935 recuperó el Sarre tras un referéndum y en 1936, en marzo, Hitler decidió remilitarizar la región de Renania, lo que vulneraba el Tratado de Versalles. En 1965, Italia invadió Etiopía para ampliar su territorio colonial. La Sociedad de Naciones estableció sanciones sobre Italia. Italia, con todo ello, se negó a aceptarlas. Finalmente, 2 años más tarde, la expulsaron de la organización. La crisis del crack de 1929. Países como Japón, Italia y Alemania sufrieron una crisis brutal. No obtuvieron los territorios que pidieron Japón e Italia. Alemania fue humillada en el Tratado de Versalles, como dicen además los propios alemanes o los políticos, que no pudieron realizar o llevar a cabo ninguna queja. Y bueno, igualmente también porque el Imperio Alemán, hay que decirlo y esto lo digo, también invadió territorio como Bélgica y otras las zonas del Benelux. Pero vamos, que también. Y claro, en Japón lo mismo, llevar a cabo expansión, pues la zona de Asia, la Sociedad de Naciones no hizo nada, sí que le expulsó, entre comillas. Y luego, claro, lo que hizo Hitler en Alemania fue expandirse, expandirse, hasta llevar a cabo pues todo el Tratado de Versalles, dejarlo en un papel mojado. Italia, al invadir Etiopía, pues también le expulsaron de la Sociedad de Naciones. Y al final, pues bueno, los regímenes totalitarios se fueron acercando. Todos los regímenes totalitarios comenzaron su alianza, como pasó con Italia, Alemania, y además Alemania estaba dispuesta a reconocer la conquista de Etiopía parte de Italia. Y luego también en julio de 1966 comenzó el estallido de la Guerra Civil Española. Ninguna potencia europea iba a participar en el conflicto. Finalmente todo quedó en papel mojado y empezaron a participar. La Unión Soviética ayudó a la República, Alemania e Italia al bando sublevado, en el que estaba Franco como la principal figura. Y a partir de ahí empezaron a llevar a cabo
alianzas como el eje Roma-Berlín en 1936 o la firma de Alemania y Japón con el pacto de Anticomitén, que era contra la Unión Soviética, y bueno, que más tarde se unieron otros países como Italia y la España de Franco. Finalmente lo que hacen es, con todo esto, es una unión de los regímenes totalitarios y empiezan a llevar colaboraciones entre todos ellos. Y eso es lo que sucede con España, con el estallido de la Guerra Civil, con Japón, con Italia, con Alemania. En un momento, Alemania quedó aislada en Europa debido a la política expansiva. Sobre todo pasó con Austria en 1964, en la cual Mussolini no quiso que Alemania invadiese Austria. Pero claro, como Italia invadió Etiopía, Alemania apoyó la invasión sobre Etiopía, la expulsión de Italia, de la Sociedad de Naciones, la marcha de Alemania, también de Japón, que le expulsaron por invadir Manchuria y llevar a cabo lo del Manchukuo, ese protectorado nipón, pues al final Alemania poco a poco tenía aliados en Europa. El problema es que, claro, las potencias europeas aceptaron todas las exigencias de Alemania pensando que así no iba a producirse una guerra. Por eso se dice a este periodo como una política de apaciguamiento. En marzo de 1938, Alemania, o las tropas alemanas, invadieron Austria. Se formó el Anschluss, esa unión entre Austria y Alemania. El siguiente paso de Alemania era, vamos, de Hitler, era invadir Checoslovaquia, ese espacio vital, llevar más a cabo pues, su expansión. La región checa de los Sudetes tenía un importante porcentaje de población alemana, unos 3 millones de habitantes. En 1968, en septiembre, se reunieron Hitler y Chamberlain, primer ministro británico, que aceptó la cesión de los Sudetes a cambio de que Hitler no pidiese más demandas territoriales, pero claro, las cosas no quedaron ahí. El 29 de septiembre, la entrevista de Múnich entre Hitler, Chamberlain, Daladier, que fue el primer ministro francés, y Mussolini, pues al final Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron las exigencias de Hitler y entregaron toda Checoslovaquia, que fue anexionada en marzo de 1969. Al final, lo que sucede con todo esto es bueno, que Alemania seguía expandiéndose y las democracias occidentales le daban más territorio y como si no hubiera nada, es decir, invadir Austria, unirla en el Anschluss, invadir la región de los Sudetes, que según decía Alemania, había población alemana, 3 millones, y claro, pues Chamberlain y Hitler se reunieron. Y vale, sí, te lo entrego. Pero para que ya no me pidas más territorio. Pero claro, eso no sirvió de nada. En la entrevista de Múnich, las cuatro potencias decidieron directamente entregarle toda la región de Checoslovaquia pues, en marzo de 1969, para que así ya dejara Alemania de pedir tanto territorio. El detonante del estallido de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Alemania sobre Polonia. Hitler tenía ambiciones sobre otro territorio, como fue Polonia. Alemania nunca había aceptado la pérdida de Posen ni la cuestión de Danzig, pero Polonia tenía mayor protección debido a que firmó una alianza defensiva primero con Francia y más tarde, en agosto de 1939, con Gran Bretaña, el pacto de asistencia con Polonia, en la cual el país era independiente, pero si tenía cualquier agresión, los dos países iban en su defensa. Así que era un aviso a cualquier país que atacase Polonia. Claro, para preparar la invasión Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, que fue el 23 de agosto de 1939, en la cual los dos países se iban a repartir el territorio polaco. Pero también es que la Unión Soviética iba a obtener más territorio, entre ellos Finlandia y los estados bálticos. Cubierto por este pacto, Hitler exigió al gobierno polaco que le entregara el Danzig. Polonia dijo que no, es decir, se negó. Con ello, el 1 de septiembre de 1969, Alemania invadió Polonia. Hitler esperaba que las potencias europeas no condenarían el hecho realizado por Alemania, pero ya el pacto entre Polonia con Francia y Gran Bretaña pusieron finalmente en marcha sus alianzas.
con Polonia. Esto provocó el estallido al final, en el cual Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Y con ello comenzó la Segunda Guerra Mundial. Uno de los conflictos más sangrientos, junto con, con la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, por la gran cantidad de heridos, muertes y desapariciones y hambrunas. Hay que decir que al final yo voy a hacer unas reflexiones. ¿Qué es lo que... Es hacer una pregunta, que es ¿qué intereses tenían los países occidentales o más los regímenes democráticos de la parte occidental, como Gran Bretaña, Francia y otros estados, para haber evitado un problema mucho mayor? Porque eso de ceder, 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 al final complica aún más. Y claro, cuando ya haces un pacto con un país que no se le puede agredir, como surgió con Polonia, pues ese pacto entre Francia y Gran Bretaña con Polonia, pues al final provocó pues que el conflicto iba a producirse, y más sobre todo por la cuestión de Alemania de expandirse aún más, que quería Posen, el Danzig. Polonia se negó a dárselo. Entonces ya a partir de ahí, con la invasión el 1 de septiembre de 1969, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero yo no sé en qué estaría empezando eso, pero claro, ceder, 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 al final pasa lo que pasa. En la entrevista de Múnich pasó eso. Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña se unieron. ¿Para qué? Para entregarle toda Checoslovaquia. Pero bueno, con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.